Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a estar con la licenciada Juárez Orrieta en un ratito nada más. Vamos a hablar sobre el tema de los números de la pobreza para ver en qué situación estamos con los números en la mesa. Pero antes que nada, quería intercambiar algunas impresiones respecto de algunos temas que tienen que ver con la justicia. Me parece a mí que se terminaron las excusas o las chicanas, si usted quiere, para que la mega causa avance y el juez, en este caso Isidoro Cruz, defina, entre otras cosas, los pedidos de detención del ex gobernador Eduardo Fellner, por ejemplo. Cruz ahora tiene que citar a declaración indagatoria a los imputados y, como le digo, resolver los dos pedidos de detención que ha impulsado el fiscal Kusel contra el ex gobernador. Fellner está imputado por abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica y de instrumento público y coautoría de fraude a la administración pública. Es decir, que no son pocos los cargos que se le imputan. Además, a esta altura del partido, ¿quién puede dudar de que Fellner estaba al margen de este fenomenal fraude al Estado que se estaba perpetrando con complicidad con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Usted cree realmente que un gobernador puede haber ignorado todo lo que estaba pasando en la provincia de Jujuy? Me parece que la justicia, en ese sentido, no debe minimizar este dato. El juez no debe minimizar este tema. Fellner era el responsable del funcionamiento del Estado. No puede la justicia tomarlo como un actor de reparto en esta película que fue de terror. Sin embargo, pareciera ser que hasta ahora al caso puntual del ex gobernador se lo ha tomado con este criterio, poniéndolo casi, diría yo, en un segundo plano. La justicia no puede disimular esta actitud que a mi criterio ha venido sosteniendo casi contemplativa con la figura del ex gobernador, mientras que con otros personajes vinculados a la causa no ha tenido contemplaciones de ningún tipo. 2 puntos, Milagro Sala. Es evidente que la justicia de Jujuy viene mostrando cierta animosidad con la figura de este señor que fue gobernador de la provincia. Animosidad que además se disimula con los supuestos pasos procesales y todas las idas y vueltas creados a propósito por los arquitectos de la impunidad. Por eso es imperioso impulsar la reforma del Código Penal en Jujuy, para desarmar precisamente esta matriz que solo busca consolidar la impunidad. Pero independientemente de estos detalles, que no son menores, lo cierto es que el juez Isidoro Cruz ahora tiene el camino allanado, despejado, para avanzar con la mega causa. Si no lo hace, creo yo, la sociedad no le va a quedar otra opción que pensar en una nueva traición de la justicia. Fíjese que esto lo dice el dirigente peronista Julio Bravo, donde en un artículo titula "La traición de la justicia termina dañando a la sociedad". Cruz, con su responsabilidad, tiene la oportunidad, en el marco de la mega causa, de reparar el daño que se le ha hecho a los jujeños. Ahora, si se presta a las presiones de la corporación política, que incluso va a terminar licuando su independencia, también va a terminar dañando a los jujeños. Y va a terminar teniendo razón el artículo del señor Bravo, Julio Bárbaro, respecto de esta situación con la justicia, que es tan compleja en la República Argentina. ¿Sí? Si la justicia no obra como debería hacerlo, en condiciones normales, traiciona a la sociedad y le genera un daño enorme. Por eso la responsabilidad del juez.
Veremos qué pasa. Vuelvo en 30 segundos. Gracias, señor director, muy amable. La titular de la DIPEC aquí con nosotros, Ana Juárez Orieta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Por venir, muy amable. Bueno, cuénteme, ¿hay más pobres o menos pobres en la provincia de Jujuy? Si lo comparamos con el trimestre anterior, es decir, con el inicio del año, hay más. La realidad es que nosotros debemos, siguiendo una cuestión metodológica, o sea, hacer las cosas de manera correcta, lo que tenemos que hacer es compararlo con el igual semestre del año anterior, que es el segundo semestre del año 2016, porque el INDEC acaba de publicar el segundo semestre del año 2017. Obedece que tengamos que comparar entre semestres similares a una cuestión de estacionalidad. Hay gastos especiales, las canastas tienen variaciones estacionales y recordemos que la pobreza y la indigencia se miden a partir de la cobertura de los gastos establecidos en la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Así que tienen todo que ver con la estacionalidad. Lo correcto es comparar los segundos semestres, ahora que tenemos el insumo para poder hacerlo. En función de esto ha bajado la cantidad de pobres e indigentes en la provincia de Jujuy y en la República Argentina también. Nosotros, hacia el segundo semestre del año 2016, recordemos que es el primer semestre que tiene validez a partir desde el año 2013. O sea, en el 2013 el INDEC dejó de publicar, en el 2011 la DIPEC en Jujuy dejó de publicar. Así que el primer dato válido es el del segundo semestre del 2016. Nosotros en ese momento teníamos un 25,7% de personas bajo la línea de pobreza. 25,7. 25,7. En el segundo semestre del año 2017 tenemos 24,2%. Bueno, hay un descenso. Tenemos un descenso allí del 0,9%. Y en cuanto a los hogares, en el 2016 teníamos 20,1% de hogares, o sea, cada 100 hogares había 20 hogares que eran pobres en la provincia de Jujuy, y hoy tenemos 18,7, es decir, 18, casi 19 hogares. Hemos sacado un hogar de la línea de pobreza en la provincia de Jujuy. Una cuestión similar pasa con la indigencia, y es allí donde se nota más la diferencia, porque nosotros pasamos en el 2017 de tener, y éramos una de las provincias con mayor cantidad de indigencia del país. Del país. Nosotros, aparte de Santiago del Estero. Superando a Formosa. Bueno, Formosa es un caso especial, se analiza por aparte, porque tiene un fuerte componente de migración que hace poco visible la realidad del ciudadano que está allí. Pero, por ejemplo, la provincia que peor estado tiene en cuanto a las cifras es Santiago del Estero, de nuestra región. Mientras nosotros en el segundo semestre del 2016 tuvimos 3,6% de hogares indigentes, es decir, que no cubrieron las necesidades básicas calóricas de sus integrantes. Tiene solo que ver con la comida, la indigencia. En el segundo semestre del 2017 tenemos 2,8% de hogares con estas características. O sea, tenemos un 0,8% de baja en la cantidad de hogares indigentes. Y ya que me pregunta, por ejemplo, en el segundo semestre del 2016, Santiago, mientras nosotros teníamos 3,6% de hogares indigentes, Santiago del Estero tenía 6,7%. Salta 5,5%. O sea que son provincias que tienen, hay provincias que tienen muchísima más incidencia de, sobre todo, indigencia que la provincia de Jujuy. Y nosotros, de pasar al 4,5% de personas indigentes en 2016, pasamos al 4,0% ahora. Está bien, uno con la expectativa que tiene, es decir, después de un año se bajaron 0,9, 0,8, 0,5, pero se bajó. Eso involucra que la brecha entre la diferencia de los ingresos de los ciudadanos y los valores de las canastas básicas se está achicando. Aunque la brecha
que nosotros tenemos, por ejemplo, para hogares, siempre hablando de hogares, la brecha que nosotros tenemos en los hogares indigentes es de 2.000 pesos. O sea, 2.000 pesos. Están en 2.604 pesos. Si ellos le ingresaría 2.604 pesos más por mes, dejarían su calidad de indigentes. En el caso de la pobreza, para que los hogares dejen la línea, suban por la línea de pobreza, la brecha es del 35,5%, que equivale a 6.109 pesos. Estamos hablando de hogares, o sea, la brecha se fue achicando. Nosotros, la brecha que teníamos en el segundo semestre del 2016, en el caso de indigencia, era del 47%. Ahora estamos en el 39,1%. La brecha de pobreza en hogares en el 2016 estaba en el 47,5% y ahora estamos en el 35,5%. Por eso es que los números se están comportando de esa manera. Ahora, si nosotros analizamos, como hicieron algunos medios, analizar el primero y el segundo semestre, estaríamos analizando manzanas y bananas. Ambas son frutas, sin lugar a dudas, pero haríamos una ensalada de fruta y no sabríamos cuál es la calidad verdadera de la fruta. ¿Por qué? Porque hay situaciones muy propias de cada semestre y en función de eso en el mundo se analizan semestres iguales. No se pudo hacer cuando se publicó el semestre 2017, el primero, porque no existe el primer semestre 16. Claro. Porque recordemos que hacia el 2011 la provincia dejó de publicar y hacia el 2013 el INDEC dejó de publicar. Los gobiernos, tanto nacional como provincial, asumieron el último mes del 2015, así que les llevó 6 meses, tanto a la nación como a la provincia, poder reajustar las estadísticas, poder validar series históricas y poder volver a calcular indicadores. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos que producen estos descensos? ¿Qué ha pasado en la provincia? Esto es pobreza por ingresos. Sí. Siempre recuerdo ese tema. La pobreza que se publica por el INDEC y por la DIPEC cada 6 meses tiene que ver única y exclusivamente con los ingresos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que han mejorado los ingresos? Lo que se han hecho es achicar las brechas de diferencia. Ajá. O sea, de pasar a tener un 45% de brecha para llegar a cubrir los hogares, pasó a tener un 39,1%. Ojalá hubiese bajado más la brecha, si hubiese hecho más chiquitita. Pero digo, en esas familias o en esas personas, si usted quiere, digamos, ¿se ha producido alguna mejora en sus ingresos? Sí, bueno, nosotros lo observamos en el mercado laboral, que se publica cada trimestre. El mercado laboral en la provincia de Jujuy ha sufrido una mejora en los últimos 2 trimestres de manera consecutiva, lo cual hace que ingrese más. Lo malo en esta mejora del mercado laboral es que el ingreso a la actividad económica rentada está siendo en negro en la provincia de Jujuy. Eso es algo que hay que ajustar. Claro, seguramente. ¿Sí? Porque, ahora, perdóneme, toman gente en negro, quizás las empresas lo hagan por una razón que tiene que ver con el impacto de la presión impositiva. Sí, ¿no? sí, porque pasa por ahí. Porque para nosotros la categoría del trabajador en negro son asalariados sin aportes jubilatorios. Claro. Entonces, lo que no hacen es el blanqueo por una cuestión impositiva. La carga impositiva del empleador es alta. Exacto. Entonces, lo que tienen es que los ingresan al mercado laboral como asalariados sin aportes jubilatorios, pero nosotros, para medir la pobreza y la indigencia, nosotros no nos interesa cuál es la situación laboral, si es en blanco, en negro o en gris. A nosotros nos interesan los ingresos declarados del hogar. Entonces ahí ingresan la asignación universal por hijo, los planes, en el caso que los tuvieran, pensiones, jubilaciones, el trabajo. Si la señora es costurera y hace trabajo por cuenta propia, también ingresan. Sí, claro. Es lo que declara la gente, porque esta pobreza tiene que ver con los ingresos que declara el hogar. No tiene que ver con las condiciones de vida. Sí. ¿Sí? De alguna manera, la pobreza, se relaciona con las condiciones de vida en los aspectos de que tiene capítulos. La canasta básica total está compuesta por capítulos como educación, salud, gastos en transporte, gastos en condiciones de la vivienda. Entonces ahí ingresa de manera indirecta el tema de las condiciones de vida y la infraestructura de la cual tienen acceso las familias, ¿sí?
pero no tiene una relación exactamente directa con las condiciones de vida, si el chico va a la escuela, si tiene obra social o no la tiene, no tiene que ver directamente con esto la pobreza por ingresos, ¿no? Entiendo. Quizá no esté usted, digamos, no facultada, pero no le corresponde a lo mejor la respuesta a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo reaccionó el gobierno frente a estos números? Bien, el gobernador supo los números una hora antes que los publique INDEC. A nosotros, los directores de todo el país, nos mandan los números una hora antes. Sí. Que sea el presidente de la Nación, como fue en este caso, o sea el director técnico del INDEC que los publica, una hora antes los tenemos nosotros. El gobernador estuvo al tanto de las variaciones que hubo entre el primero y el segundo semestre y entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2017, y nunca dijo, bajo ningún punto de vista, que no salga la noticia acá, claro, que yo no salga como directora a dar estas explicaciones. Obviamente no es un tema tan agradable para dar, porque verdaderamente hubiese sido mucho mejor y en las expectativas que hubiese bajado más, pero en realidad ha bajado. Yo tuve la orden del gobernador directa en salir y dar a conocer al ciudadano de Jujuy cuáles son los números publicados y cuáles son los motivos de esos números, las condiciones bajo las cuales se dan los números. Ahora, ¿esto al gobierno le sirve para ir corrigiendo cosas? Sí. El gobierno, y sobre todo el gobierno de la provincia de Jujuy, nosotros dependemos de la gobernación de la provincia, no tenemos un ministro del cual dependemos. La DIPEC depende del gobernador. Directamente del gobernador. Directamente. En función de eso, el gobernador es un gobernador muy demandante del dato, que está muy al tanto del dato y va ajustando sus políticas en función de el dato que nosotros proporcionamos. Si se tratara de una boda, la DIPEC lo que hace es sacar la foto, claro, y el INDEC también. No maquillamos la novia ni elegimos el traje del novio, eso lo hacen los poderes ejecutivos nacionales y provinciales. Tanto el INDEC como la DIPEC, datos fríos, lo que hacemos es exactamente el dato que refleja la realidad exacta, con rigor metodológico, usando metodologías internacionales para que nuestros datos no den lugar a duda. Nosotros solicitamos continuamente auditorías por parte del INDEC, que es el órgano rector de las estadísticas de toda la República Argentina, y vamos guardando los resultados de esas auditorías, porque, por ejemplo, nosotros calculamos el IPC, el índice de precios al consumidor, que es lo más parecido a la inflación, pero que en realidad mide el poder adquisitivo. En base al IPC se arman las canastas básicas, totales y alimentarias, y en base a las canastas total y alimentarias se mide la pobreza y la indigencia. Claro. Y nosotros, los gremios de la provincia de Jujuy, desconocen nuestro IPC. Porque nuestro IPC ha sido... ¿No? Sí, porque el año pasado, en la acumulatoria del 2017, nosotros tenemos una diferencia en menos en la provincia de Jujuy en relación al IPC nacional. Ahora, este año, entre enero y febrero, nuestro IPC es exactamente igual al nacional, pero eso es un fenómeno, no se ha dado, no se da. Ahora, lo que quiero recordarle a los gremios es que son empleados públicos los que relevan los precios, relevamos 26.000 precios por mes, los procesamos, los auditamos de manera constante, tenemos 30 personas destinadas a ese departamento y son empleados públicos los que lo hacen. Yo, como gerente político de la DIPEC, veo el resultado final del IPC, no toco el IPC. Y cuando les conviene lo creen al número de la DIPEC y cuando no les conviene no. Yo los invito, el gobernador lo ha hecho en varias oportunidades, a que se acerquen a la repartición y participen, claro, del relevamiento de los precios. Está muy claro. Ahora le hago una consulta respecto del relevamiento de precios. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios en este último mes, por ejemplo? Bueno, nosotros el IPC de marzo todavía no ha salido, pero ya hacia el 20 del mes nosotros ya vamos teniendo una idea y están en suba nuevamente. Están en suba. Sí, sí, por lo menos lo que hace al capítulo de alimentos y bebidas. Recordemos que el IPC está compuesto en la provincia de Jujuy por 8 capítulos. A nivel nacional está compuesto por 12, pero la provincia está compuesto por 8. Tienen los mismos elementos, no es que el jujeño no le relevamos si tiene que pagar la luz, sí pero
Nación lo ha distribuido de otra manera en 12 capítulos. Y por lo menos el capítulo de alimentos y bebidas, que es el que más influye en la provincia de Jujuy, el 50,8% de los gastos de los jujeños está destinado a comer y beber, ese está sufriendo un alza. Quiere decir que ahí está impactando fuerte la inflación. Sí. Todavía. Sigue, porque hay una traslación de los impuestos. Nosotros cuando suben los impuestos, sube la luz o sube el gas, cuando sube el gasoil sobre todo, el combustible, siempre aclaramos que si bien el gasoil influye directamente en la canasta, en un porcentaje muy bajito de la canasta básica total, pero después eso durante 2 o 3 meses consecutivamente influye en los precios de alimentos y bebidas, porque nuestra provincia es una provincia dependiente del gasoil con los alimentos y las bebidas, porque consumimos de la propia producción un porcentaje bajo, por ende todo viene, no tenemos tren, así que viene por camión. Claro. Digamos así que está impactando, perdóneme que le interrumpa, está impactando el tema de los fletes. Claro. El costo de los El fletes. costo de los fletes es el que se traslada directamente a alimentos y bebidas y lo hace durante 2 meses consecutivos. Entonces, cuando nosotros observamos que sube el combustible y las personas dicen subió el combustible y por qué no subió tanto la inflación, y porque lo vamos a ver 2 meses después seguir subiendo. Ese es el problema. Entiendo. Nosotros, en nuestro caso, nos impacta muchísimo más que a otras provincias de la zona central del país o que tienen tren, nos impacta mucho más la suba del gasoil porque nosotros somos gasoil dependiente principalmente para alimentos y bebidas y también otros elementos como indumentaria, que son capítulos importantes de mucho peso. O sea que acá juega en el mediano y largo plazo un rol fundamental el tema de la infraestructura, ¿no? Totalmente, totalmente. Si nosotros, nuestra provincia, tendría el tren, el acceso al tren, no seríamos gasoil dependientes. Y entonces se podría jugar más con los fletes. Bueno, el gobernador ha tomado la posta con este tema. Comenzaron el tendido de las redes, bueno, es un tren turístico, sí, claro. Pero ya es un avance, es esta visión totalmente a contrapelo de lo que era la gestión anterior, que lo único que hizo a nivel nacional y a nivel provincial, poca gestión se hizo también, es de seguir dándole oxígeno y más poder al gremio de los camioneros. Ahora, este impacto en la provincia de Jujuy se debe notar sobre todo en las zonas, en las regiones más alejadas de la capital, ¿no es cierto? Nosotros medimos una vez al año el interior de la provincia. Nosotros lo que hacemos es medir San Salvador y Palpalá con el IPC, con el EPH, que es el que mide pobreza, medimos el gran aglomerado. En la República Argentina se hace así. O sea, en Argentina no se mide toda la población, se miden 31 aglomerados. Y nosotros somos uno de los 31. Acá, en la provincia de Jujuy, nosotros hacemos una muestra una vez al año. Salimos y muestreamos durante un mes los precios en San Pedro, Libertador, Tilcara y La Quiaca. ¿Por qué hacemos eso y no usamos Perico? Porque Perico tiene mucho comercio informal, tiene las ferias mayoristas, así que distorsionaría nuestra tendencia de precios. Entonces nosotros comparamos, ahora nos toca hacerlo en junio eso. Lo hacemos todos los junios del año. Y entonces comparamos cómo se comporta el IPC en capital, que es donde lo medimos, y cómo se comporta en las ciudades del interior. Si tienen un correlato, continuamos haciendo el aglomerado, vamos a ver qué resultado da este año. Está muy bien. Bueno, ¿le preocupa el tema, ya como entendido en temas económicos, le preocupa el tema de la inflación? Si la inflación lo que tiene, o sea, el IPC, yo siempre aclaro que el IPC lo que mide es el poder adquisitivo y el poder acceder a la canasta básica alimentaria o a la canasta básica total. Es lo mínimo indispensable que tiene una familia o una persona que cubrir para desarrollarse como tal. Por ende, cada vez que sube el IPC, se cae la posibilidad de adquirir algún elemento de eso que es lo básico, lo mínimo indispensable. Entiendo. También tiene mucho que ver porque nosotros vamos a comenzar a medir, es una de las metas propuestas para este año, para el 2018 por la DIPEC, de medir el índice de precios mayoristas. Queremos saber cuál es la diferencia, porque a nivel nacional, que sí se mide el índice de precios mayorista, se pone la diferencia entre
cuánto es lo que paga el usuario que va al minorista a comprar y a cuánto lo compró ese intermediario minorista al mayorista. Y cómo se comportan unos y otros. Claro. Y a nivel nacional no se comportan de igual manera. Nosotros tenemos esa duda acá en la provincia de Jujuy. No se ha medido nunca el índice de precios mayorista. Lo vamos a empezar a hacer, si Dios quiere, a partir de junio, julio, para ver cómo se está comportando. Porque en esto del índice de precios al consumidor, llamado inflación de alguna manera, tiene todo que ver la cuestión del dólar. Ahora, cuando a mí me expliquen qué tiene que ver el dólar con la lechuga, con la papa, con el cuaderno para la escuela y con el par de medias, ese día vamos a ponernos de acuerdo de que sube el dólar. Ese día se habrá, digo yo, esto se va a terminar cuando pensemos que no podemos ser duales en el concepto de nuestra economía. Exactamente. Vivimos en una economía dual, peso y dólar. Peso y dólar, sí. ¿No? Y hay una tradición de hace años. Claro, hay países que han tomado el toro por las astas y dijeron, bueno, la vamos a dolarizar a la economía como, por ejemplo... O tienen un peso fuerte. O tienen un peso fuerte. Una moneda fuerte. Ahora, de un lado y del otro, el minorista es el que siempre se ataja. Claro. El minorista es el que por las dudas sube, ¿sí? Van a inflación anticipada. Ni siquiera nosotros, que somos organismos de datos, podemos asegurar cuánto va a crecer la inflación. Si usted observa a nivel nacional, el que saca la inflación proyectada es el Banco Central, no el INDEC. Y en la provincia no la DIPEC, porque pronosticar inflación es como jugar a la ruleta. Claro. No se puede. Pero sí los minoristas, sí los intermediarios van a inflación avanzada. No es lo que el IPC es de febrero el que está ahora publicado. Y ellos por las dudas lo suben 2,4. Así es. Entonces, el por las dudas termina siendo las brechas de hogares y se van a perjudicar a la larga ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque los hogares van a seguir creciendo la brecha, porque no va a haber bolsillo de empresa o gobierno que pueda cubrir la brecha y seguir con un esfuerzo enorme se está achicando la brecha entre lo que ganan y lo que tienen que gastar. Si siguen los intermediarios creciéndola desmedidamente a la situación, se va a ampliar la brecha de tal manera que ellos mismos se van a ver perjudicados porque la gente no va a poder comprar. Y si no pueden comprar, son ellos los que se van a fundir. Está muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Muy atenta. Le agradezco mucho. Muy amable. Bueno, ahí está, el análisis, los números de la provincia, el tema de la pobreza, que siempre preocupa y que a pesar de que se han producido bajas, leves, si usted quiere, no deja de ser un buen síntoma, lo cual no quiere decir que esté curada la enfermedad. Me parece que va a llevar aún todavía mucho más tiempo por las razones que explicaba también la licenciada. Que tenga felices Pascuas. Hasta el próximo lunes.